Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 20, donde dice: Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Los burladores, ellos causaban divisiones y también producían quebrantos en la obra de Dios, pero los creyentes edificaban. De nuevo, el efecto del escritor en relación con los destinatarios del escrito se pone de manifiesto al usar otra vez en vocativo amados para dirigirse a ellos, ya que estos viven literalmente sobreedificando, como denota el verbo que Judas está usando aquí. El fundamento de edificio en Cristo, la estructura para la edificación, es la enseñanza apostólica, como nos enseña en Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Pero cada uno de los creyentes sobreedifica en el templo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, levantada con piedras vivas, que somos los salvos. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Todos edificamos sobre el fundamento estable que es Cristo, como nos señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 10 al 15. En este caso, Judas orienta aquí al lector hacia una edificación personal sobre nuestra santísima fe. Pedro escribió en su carta que los creyentes debemos de poner diligencia en añadir sobre la fe, como nos señala la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 5 al 7. Ya que la base del edificio al que se refiere tanto Pedro como también Judas tiene que ver con la fe, de modo que todos tenemos la responsabilidad de crecer en la fe, desarrollando nuestro carácter cristiano. Y esto lleva gloria a Dios. El uso del participio del presente en el verbo edificar expresa la idea de una continuidad en el tiempo, es decir, la edificación personal durará toda la vida. También es importante notar que Judas está refiriéndose a edificarse a uno mismo y vincula esta edificación a la santísima fe, concordando con las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto: Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 32. La edificación personal consiste en aplicar a la vida individual la enseñanza de la palabra, ya que no puede haber crecimiento espiritual fuera del crecimiento de la palabra de Dios. La purificación de nuestros pecados está ligada a la palabra, como así nos muestra Efesios capítulo 5, versículo 26, y el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 17. La dependencia de ella trae bendiciones. Santiago capítulo 1 y versículo 25. En la obediencia a ella también se perfecciona el amor de Dios en el creyente. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 5. La vida de santidad está en la misma proporción que la obediencia a la Escritura. Salmo 119, versículos 9 y versículo 11. Y note que el segundo elemento para la bendición de la vida es la oración. Aquí se enseña que debe de hacerse en el Espíritu Santo. El mismo pensamiento está también en la enseñanza del apóstol Pablo, cuando dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Efesios capítulo 6 y versículo 18. Judas exhortó antes a tener en memoria la enseñanza de los apóstoles y estos establecieron la oración para el creyente. Romanos capítulo 12, versículo 12 y Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y bueno será aquí recordar también algo de las instrucciones apostólicas sobre la oración, obedeciendo el mandato de Judas. Al creyente se le manda edificarse en la fe. Esto requiere una provisión de fuerza para hacerlo, ya que en la vida de santificación, el conflicto con las fuerzas de maldad es un hecho evidente. La batalla es de Dios. El creyente ha de mantenerse firme en el lugar de victoria en que fue colocado, ya que las fuerzas provienen también de Dios, y el creyente buscará el recurso de poder mediante la oración de dependencia, ya que es Dios es que él fuerza al creyente porque es Dios quien da las fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías capítulo 40, versículo 29. La fortaleza al cansado nace del poder de Dios en él, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. La matemática divina es asombrosamente contraria a la humana. En el campo de los hombres cualquier cantidad, por grande que sea, multiplicada por cero, siempre resulta cero. Pero sin embargo Dios multiplica el cero de nuestras fuerzas poniendo las suyas, en donde no hay ningunas y conduciéndonos a la victoria. Note que la victoria se alcanza mediante el recurso de la oración de fe. Una ilustración interesante es el modo en que el pueblo de Israel consiguió victoria frente a Amalek por medio de la oración intercesora de Moisés. Éxodo capítulo 17 y los versículos 8 al 16. Ya que las fuerzas personales son un fracaso ante los enemigos más poderosos que son las huestes de maldad en las regiones celestes, a no ser que actúe en todo la fuerza de Dios. Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Así pues, la oración debe de ser practicada conforme al mandamiento apostólico, es decir, en todo tiempo. Debe de ser constante, ya que se trata de una oración incesante. Cualquier asunto de la vida cristiana debe de ser tratado en oración, mucho más cuando se debe vivir una vida consecuente con la fe. Para algunos la oración es asunto de recurso en los momentos de grandes dificultades. Dios establece la oración en todo tiempo, y Cristo mismo es el que nos da ejemplo de oración. Baste la lectura corrida de los evangelios para verificar que Jesús fue un hombre de oración. Él oraba en todo momento y lo hacía de un modo diferente al ritualismo de los fariseos, de modo que los discípulos le pidieron que le enseñara a orar. Oraba en gratitud. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41. Pero lo hacía también en la angustia, cuando la oración se hace lágrimas y palabras de clamor. Oraba en la cruz, Salmo 22, versículo 1, y entregaba su vida en oración, Lucas capítulo 23, versículo 46. Cristo dedicó tiempo a la oración y lo hizo con verdadera insistencia, de modo que en alguna ocasión pasó toda la noche orando. Lucas capítulo 6, versículo 12. El Señor buscaba tiempo tranquilo para hacerlo. Por tanto, mientras algunos aún dormían, Él se levantaba temprano cuando el día no había comenzado y buscando un lugar aislado, oraba. Marcos
capítulo 1 y versículo 35. También iba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Lucas capítulo 5 versículo 16. El Señor oraba en los momentos decisivos, ya que su ministerio comienza rodeado de oración. Lucas capítulo 3 versículo 21. Él oraba cuando tenía que tomar una decisión importante, como era, por ejemplo, la elección de los 12 discípulos. Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. También cuando tenía delante el final del ministerio con cuanto suponía la cruz. Lucas capítulo 9 y los versículos 28 y 29. También en el momento crucial de la agonía, oró intensa y largamente. Lucas capítulo 22, versículo 42. Oración hecha con gran clamor y lágrimas. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Al final de la experiencia de abandono en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús oraba conforme a la voluntad de Dios, como él mismo afirma en la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, los versículos 41 al 42. Oraba, confiaba, pero insistentemente, como por ejemplo la oración en Getsemaní. Cuando oraba también en intercesión por los suyos, a favor de otros pidiendo asuntos concretos para ellos. Yo ruego por ellos. Juan capítulo 17 versículo 9. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Juan capítulo 17 versículo 11. Guárdalos del mal. Capítulo 17 versículo 15. Santifícalos en tu verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. Note que su oración se extendía a todos los creyentes, no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan capítulo 17, versículo 20. El mismo Señor pronunció una parábola para enseñar a los suyos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. El ejemplo de Pablo, siguiendo las pisadas del Maestro, es también un ejemplo de oración, abriendo la mayor parte de sus escritos recordando su compromiso de oración a favor de los destinatarios, como por ejemplo en Romanos capítulo 1 versículo 9, en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 4, el creyente debe de orar porque Dios mismo lo establece. Jeremías capítulo 33 versículo 3, siendo además un mandamiento con promesa. Jeremías capítulo 29 versículo 12. Debemos de orar porque Cristo lo enseñó. Lucas capítulo 18 versículo 1. Note que es necesario orar porque el mandamiento, para hacerlo, aparece reiteradamente en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos capítulo 12 versículo 12, Efesios capítulo 6 versículo 18 y Colosenses capítulo 4 versículo 2. La oración debe de hacerse continuamente sin cesar, lo que enseña que el creyente ha de estar continuamente en relación espiritual con el Padre, que le permita el diálogo con Él en toda ocasión. No es preciso buscar un determinado lugar para orar, porque se trata de la conversación propia y natural del Hijo con el Padre, que está en el cielo. El apóstol enseña aquí a orar en cualquier ocasión, es decir, en todo tiempo. Y una segunda característica de la oración es la continuidad e insistencia, como enseña el apóstol Pablo, y para ello, velando con toda perseverancia, ya que se trata de una oración incesante. El combate contra la hueste de maldad es un asunto continuo. Por tanto, los recursos del poder han de ser obtenidos continuamente. Y Cristo vuelve a ser ejemplo de oración para los creyentes, pasando, como se ha considerado antes, noches en oración.
Lucas capítulo 6, versículo 12. La misma iglesia de los tiempos apostólicos es también ejemplo de entrega a la oración, buscando los recursos de poder para llevar a cabo la misión encomendada aún a costa del riesgo que se enfrentaban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24 en adelante. La forma de la oración perseverante es velando, como también lo enseña en otro lugar en Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Note que es importante entender esto también como un tiempo especial e intenso para orar, lo que suele llamarse vigilias de oración que van unidas al ayuno para dedicar el tiempo de la comida y del descanso a orar insistente e intensamente. Esta insistencia y atención a la oración es un mandato establecido para los creyentes de todos los tiempos, ya que Pablo mismo dice que él oraba día y noche por los santos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10. La noche en la cárcel de Pablo y Sila fue aprovechada para orar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Ahora bien, ¿en qué estaba pensando Pablo al recomendar la oración? Posiblemente tanto en la necesidad de la oración insistente como en tiempos especiales de oración. Pero nótese que, lamentablemente, la idea del ayuno bíblico para dedicar tiempo a la oración y de reuniones congregacionales para oración especial, insistente y continua, como por ejemplo una noche de oración, no está teniendo lugar en muchas iglesias, especialmente en lo que suele llamarse el primer mundo. No están tan interesados en la oración como en otras actividades eclesiales. Sin oración no hay vida victoriosa, y la demanda apostólica es a prestar atención en el campo de la oración. La oración del creyente debe de ser una oración de súplica, esto es, de dependencia, ya que no impone ni reclama respuesta, simplemente suplica ante el trono de la gracia que Dios dé el oportuno socorro para el tiempo de la necesidad. Es como una mano vacía que se extiende para recibir la provisión del poder de Dios. La oración que es respondida es la oración de clamor, conforme a la promesa divina. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Las oraciones rituales conformadas al sistema propio de la forma habitual según la tradición de la oración pocas veces tendrán respuesta. Es la oración que clama la que vierte el alma delante de Dios, la que va acompañada de reconocimiento de la inutilidad personal para alcanzar la victoria por sí mismo, la que levanta manos limpias, pero vacías de poder, pidiendo la ayuda divina, la que recibe la respuesta poderosa de parte de Dios. Entrar al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno requiere revestirse de humildad, aunque siempre se debe de hacer con confianza. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. El admirable recurso para el creyente no está lejos de él, ni es difícilmente alcanzable, ya que consiste simplemente en acercarse al trono de la gracia. Y es sorprendente la cercanía del trono de la provisión divina, al que ya hemos accedido todos en algún momento, por lo que el modo verbal, acerquémonos, se expresa en el texto griego mediante un presente de subjetivo, volutivo, que expresa la idea de seguir acercándose al trono de la gracia. Es por eso que el verbo denota venir cerca de algo.
No solo el creyente puede acceder, sino que se le exhorta para que lo haga. Además, la aproximación debe de efectuarse con confianza, una palabra que expresa la idea de seguridad y presencia de ánimo que comunica al cristiano la cancelación del problema y responsabilidad penal del pecado. Antes, el trono de Dios era un trono de ira a causa del pecado, pero cargado este sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, y extinguida la responsabilidad penal que a causa del pecado recaía sobre el pecador, se convierte en un trono de gracia para todo aquel que está en Cristo. El sumo sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del creyente. Primera carta de Juan, capítulo 2, y los versículos 1 y 2. Por tanto, no hay razón de temor en sentido de miedo ante el juez supremo, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 1. La actividad de Dios para sus hijos es siempre una actividad de bien. El Dios de gracia se dio a sí mismo al dar a su Hijo, y por tanto con el don supremo se da también los demás dones. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Por otro lado, los dones de la gracia son perfectos, es decir, completos, abundantes para la superación de la necesidad más acuciante que pueda presentarse. La gracia de Dios siempre es mayor que la mayor de la necesidad del creyente. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Ya que Dios mismo otorga los dones de la gracia en la dimensión de la gracia misma, que es inagotable. El resultado para el creyente de acercarse al trono de la gracia es el alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Desde ese trono destila el amor que se manifiesta en misericordia, como expresión compasiva, hacia la limitación humana y sus miserias que producen sufrimiento. El creyente encuentra allí misericordia, expresión de amor en la solución de la miseria, ya que es la misericordia, el amor que movió los brazos del Padre, del pródigo, para estrecharlo firmemente contra su pecho a pesar de su ruina y suciedad. Y de la misma manera, el Padre del cielo abraza al creyente que ha fracasado y caído, restaurándolo en base a la obra de su Hijo, a plena comunión con Él. Pero también desciende de allí la gracia manifestándose en el oportuno socorro. Nótese que la expresión es sumamente interesante e indica la ayuda en el momento justo, o también la ayuda en el instante necesario. De otro modo, el auxilio de Dios es poderoso porque en él están empeñada la gracia y el oportuno, porque llega en el momento necesario en la hora de la prueba y de la crisis. La gracia de Dios llega en el momento oportuno, pero jamás llega tarde. Finalmente, Judas indica que la oración debe ser en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo no es un modo extraordinario de oración, sino la que debiera de ser habitual en la vida del creyente, ya que no se trata de expresar la oración con palabras impuestas por el Espíritu, y mucho menos haciéndolo en otras lenguas, como algunos pretenden enseñar, ya que es una oración hecha por el creyente que está en plena comunión con el Espíritu Santo y que éste actúa con libertad en él porque no está contristado ni tampoco apagado. El apóstol Pablo enseñó que, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. La debilidad de los creyentes es la limitación propia de quienes están aún en la carne. Todos somos débiles en ese sentido y se evidencia en que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, no estamos seguros en que la oración elevada al Padre concuerde y armonice con su voluntad. Esto no quiere decir que las oraciones de los cristianos no están en sintonía con la voluntad divina, ya que en gran medida tenemos orientaciones para que la oración sea correctamente expresada. El modelo del Padre nuestro es una de ellas para el que ora. Y además, la Biblia enseña a orar por los inconversos, por todos los hombres, por los gobernantes. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Es bueno y conforme a la voluntad de Dios orar por los valores establecidos para la Iglesia, por la paz, por la unidad visible del pueblo de Dios, por la santificación de los creyentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en algunas ocasiones las peticiones no son conforme con la voluntad de Dios y no recibimos aquello que pedimos. Y el ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, que es una muestra al pedirle a Dios que quitara el aguijón de su carne y el Señor no se lo concedió. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces, ¿en qué sentido debemos de entender esta debilidad en la oración? El contexto del pasaje tiene que ver con la esperanza y, por tanto, con las dificultades propias del tiempo de la espera paciente. Las peticiones se realizan con palabras humanas para solicitar algo que tiene que ver con las glorias futuras. Por tanto, de cosas invisibles y, en cierta medida, inexplicables por nosotros en nuestro lenguaje humano. En el caso concreto de la epístola, la situación con los falsos maestros y en enfrentarse a las dificultades de la firmeza en la fe justifican la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios, pidiendo lo que conviene, ya que cada uno de nosotros procuraríamos la liberación de las circunstancias adversas de un modo inmediato, siendo incapaces de dominar nuestros deseos, pero solo el tiempo de Dios es el correcto en todo. En ese sentido, debemos depender del Espíritu Santo para orar como conviene. Nuestro entendimiento, nótese que es limitado. Nuestro lenguaje es también incapaz de expresarse en términos de identidad divina. Todavía es el tiempo del sufrimiento y la liberación de los problemas producidos por los enemigos de la fe son futuros y están en el conocimiento exclusivo de Dios. En esta debilidad intercede el Espíritu Santo ante Dios, el destinatario de nuestra oración, a nuestro favor, en palabras que son para nosotros como un gemido inexplicable. Las palabras de la oración del creyente debieran ajustarse a aquello que es conforme o mejor necesario según Dios. Quiere decir, oraciones relacionadas plenamente con la voluntad divina sobre los aspectos concretos de la oración. En esto consiste nuestra dificultad, pero oramos confiadamente porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Consolador actúa como abogado al lado de los santos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y en ese ministerio traduce al lenguaje de Dios las palabras formuladas en el lenguaje de los hombres. Con ello Dios sabe lo que el Espíritu quiere decir expresando nuestro gemido conforme a la voluntad divina. En el cielo el intercesor de los creyentes es Cristo.
como nos muestra Romanos capítulo 8, versículo 34, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1. Ya que el Espíritu Santo, como vicario de Cristo en la tierra, hace la función intercesora a favor de las peticiones de los salvos, como el Señor hizo anteriormente, y lo hace con gemidos indecibles, forma de lenguaje para expresar la idea de algo que no se puede decir con palabras humanas. De otro modo, algo que no tiene traducción al lenguaje de los hombres. Dios mismo intercede y gime por los santos, mientras que la intercesión de Cristo en el cielo se produce fuera de los creyentes, la del Espíritu en la tierra se produce dentro de ellos. El Espíritu Santo intercede para que las aflicciones y necesidades de los santos sean suplidas conforme a la voluntad de Dios, como expresa el doctor MacArthur cuando dice que cuando oramos en el Espíritu Santo, nos sometemos personalmente a Él, descansamos en su sabiduría y buscamos su voluntad y confiamos en su poder. Primera carta de Juan, capítulo 5 y los versículos 14 y 15. Y voy terminando con esto. Amigo y amiga oyente, el vicario de Cristo en la tierra no es ningún hombre, sino que es el Espíritu Santo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y es Él también el que guía al creyente a toda la verdad, es decir, a la palabra de Dios. No lo guía a una iglesia determinada, no lo guía a una religión, sino que lo guía a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado al pecador, es decir, que le hace ver en su corazón que delante de Dios es una persona pecadora. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si tú sientes esto en tu corazón, pues es el momento oportuno para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario por tus pecados y tus delitos. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, te confieso que tu palabra ha tocado mi corazón y ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.